Ahora, comencemos. Agustín Serrano observaba a su hija, Melissa, trazar con el dedo el borde de la mesa de la cocina. Su mente de 8 años claramente estaba procesando algo que no quería decir en voz alta. La luz de la mañana iluminaba los suaves rizos castaños que caían sobre su frente, y él sintió esa familiar opresión en el pecho, esa que proviene de amar tanto a alguien que duele físicamente. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Su voz era pequeña. Cuidadosa. Agustín dejó su café. «Siempre, cariño. ¿Por qué no les caigo bien a la abuela y al abuelo?» La pregunta aterrizó como un golpe. Su esposa, Lorena, parada frente a la estufa, se quedó completamente inmóvil. Agustín había pasado 15 años como consultor de gestión de crisis antes de agotarse y cambiar a la redacción independiente. Había guiado a corporaciones a través de escándalos, entrenado a ejecutivos ante adquisiciones hostiles y desactivado situaciones que habrían destruido empresas, pero nada en esa carrera lo había preparado para la devastación en los ojos de su hija. «¿Qué te hace pensar eso?» Mantuvo la voz nivelada, aunque su mandíbula se tensó. Melissa se encogió de hombros, un gesto demasiado resignado para alguien de su edad. «Nunca nos visitan. Y cuando vamos allá, la abuela siempre dice que soy muy ruidosa o muy desordenada. La última vez dijo que tenía rasgos poco afortunados y que por eso debía ser siempre educada, ya que no tendré belleza en la cual apoyarme». Los nudillos de Lorena se pusieron blancos al apretar la espátula. Los padres de Agustín, Humberto y Brenda Serrano, habían perfeccionado el arte de la crueldad disfrazada de preocupación. Vivían a 1 hora de distancia, en Lomas del Bosque, en la misma inmensa casona estilo inglés donde Agustín había crecido. Humberto había hecho su dinero en bienes raíces comerciales, y Brenda había construido su identidad basándose en ser la esposa de un magnate inmobiliario. Formaban parte de juntas de beneficencia, organizaban recaudaciones de fondos y se presentaban como pilares de la comunidad. Habían odiado a Lorena desde el momento en que Agustín la llevó a casa hacía 12 años. Ella era enfermera, no venía de una familia adinerada. Y peor aún, a los ojos de Brenda, era común. Cuando nació Melissa, Brenda había mirado a la bebé con una decepción indisimulada, como si la niña le hubiera fallado personalmente al no emerger como un querubín listo para Instagram. «Tus abuelos», dijo Agustín con cuidado, «tienen algunos problemas con la forma en que ven el mundo. Eso tiene que ver con ellos, no contigo. Tú eres perfecta exactamente tal como eres». Melissa asintió, pero él pudo ver que no le creía. ¿Cómo podría? Tenía 8 años. Todo lo que sabía era que las personas que se suponía debían amarle incondicionalmente la encontraban fundamentalmente deficiente. El incidente del cumpleaños había ocurrido hacía 3 semanas. El 9º cumpleaños de Melissa se acercaba en septiembre, y la hermana de Agustín, Carolina, había sugerido una celebración conjunta con el cumpleaños número 12 de su hija, Ángela, que caía el mismo fin de semana. Agustín debería haber sabido que no debía aceptar, pero había esperado estúpidamente que sus padres hicieran un esfuerzo. Carolina Serrano se había casado con Roberto Lamas, un abogado corporativo que se había convertido en socio a los 32 años. Vivían en una comunidad privada, conducían BMWs idénticos y Ángela asistía a un colegio privado que costaba más que el primer auto de Agustín. Carolina siempre había sido competitiva con Agustín, incluso de niños. Pero la maternidad había convertido esa racha competitiva en algo más feo. Cada hito que alcanzaba Ángela se convertía en un arma para menospreciar a Melissa. La fiesta había sido en casa de Carolina y Roberto, un reluciente monumento al exceso con su vestíbulo de mármol y candelabros de cristal. Ángela había presidido como una pequeña tirana, presumiendo su nueva ropa de diseñador, mientras Melissa permanecía callada con su vestido de supermercado, aferrando la tarjeta hecha a mano que había creado para su prima. Humberto y Brenda habían llegado con una pila de regalos envueltos. 5 cajas grandes, cada una preciosamente envuelta en papel plateado y dorado. Los ojos de Melissa se iluminaron. Por un momento precioso, Agustín vio a su hija creer que tal vez, solo tal vez, a sus abuelos realmente les importaba. Luego, más tarde esa noche, después de la fiesta, Humberto llevó a Agustín a un lado. «Necesitamos devolver esos regalos», dijo Humberto rotundamente.
Recuperar el dinero. Agustín se quedó mirando a su padre. ¿Qué? ¿Los regalos para Melissa? Brenda exageró. Vamos a devolverlos. El dinero está mejor gastado en otra parte. La expresión de Humberto era práctica, como si estuviera discutiendo una transacción comercial. La niña no necesita todo eso. De todos modos, no lo apreciaría. Esos eran regalos de cumpleaños para tu nieta. Ella no merece cosas finas, intervino Brenda, apareciendo junto a su esposo como un espectro vestido de diseñador. Mimamos a Ángela porque es excepcional. Se esfuerza en la escuela. Es talentosa. Va a llegar lejos. Melissa es. Bueno, tenemos que ser realistas sobre sus perspectivas. Formar el carácter a través de expectativas modestas es en realidad una bondad. Agustín sintió que algo frío se instalaba en sus huesos. ¿Hablan en serio? Completamente. Le daremos algo pequeño después, algo apropiado. Brenda sonrió, la misma sonrisa que usaba en sus almuerzos de caridad. Nos agradecerás cuando no crezca sintiéndose con derechos. Se llevaron los regalos esa noche, las 5 cajas. Melissa nunca supo que existían, y Agustín no se lo dijo. Él absorbió esa crueldad particular, dejándola sentarse en el creciente catálogo de la mezquindad calculadora de sus padres. Pero había subestimado su capacidad para la malicia. La llamada llegó de Carolina 2 semanas después. Mamá y papá quieren hacer la Navidad en su casa este año. Una gran reunión familiar. Deberíamos hacer un esfuerzo por unirnos, ¿no crees? Agustín quiso negarse, pero Lorena le tocó la mano. Tal vez sea diferente. Es Navidad. No fue diferente. Llegaron a la casona en la mañana de Navidad para encontrarla transformada en un paraíso invernal. Luces blancas, un árbol de casi 4 metros, guirnaldas cubriendo cada superficie. Ángela estaba vestida como si asistiera a una sesión de fotos. Todo cachemira y seda. Melissa llevaba su mejor vestido, el azul con flores pequeñas que Lorena había planchado cuidadosamente. Debajo del árbol había montañas de regalos. Agustín contó al menos 20 con el nombre de Ángela. Para Melissa, había 5 cajas del mismo tamaño y forma que los regalos de cumpleaños, envueltas en el mismo papel plateado y dorado. El rostro de su hija se transformó. La esperanza, pura y dolorosa de presenciar, inundó sus rasgos. Miró a Agustín con tanta alegría que a él se le rompió el corazón. ¿Puedo abrir uno ahora?, preguntó Melissa, con la voz entrecortada. Después del desayuno, decretó Brenda, extendiendo la anticipación con precisión quirúrgica. Comieron. Agustín apenas probó la comida, viendo a su hija lanzar miradas furtivas a los regalos, viéndola practicar el discurso de agradecimiento que claramente había estado ensayando en su cabeza. Finalmente, Brenda hizo un gesto hacia el árbol. Adelante, niñas. Ángela desgarró sus regalos con eficiencia codiciosa: un nuevo iPhone, ropa de marca, joyería costosa, una tableta, audífonos, perfume. Cada regalo fue recibido con chillidos calculados para exhibir su botín. Melissa se acercó a sus 5 cajas con reverencia. Retiró cuidadosamente el papel de regalo de la primera caja, doblándolo pulcramente porque Lorena le había enseñado a no desperdiciar cosas. Dentro había otra caja. Dentro de esa, otra y otra. Las cajas estaban vacías. Las 5. Solo capas anidadas de cajas, cada una vacía. Ni siquiera material de empaque, simplemente nada. La habitación se quedó en silencio. Melissa miró las cajas vacías, con sus pequeñas manos temblando. Ángela comenzó a reír, un sonido cruel y encantado. «Ay, Dios mío, no te dieron nada», cacareó Ángela. «Literalmente nada. Y yo tengo un teléfono». Agitó su nuevo iPhone como un trofeo. «Supongo que la abuela y el abuelo saben quién es la favorita». Melissa no lloró. Se quedó muy quieta,
con el rostro cuidadosamente inexpresivo de esa manera que los niños aprenden cuando mostrar emoción solo empeora las cosas. Pero Agustín vio su expresión en ese momento antes de que la bloqueara. Devastación mezclada con un entendimiento terrible, la muerte final de la esperanza. Carolina sonrió detrás de su copa de vino. Roberto revisó su teléfono, fingiendo no darse cuenta. Humberto se encogió de hombros y Brenda realmente se rió, un sonido ligero y tintineante. Es solo una broma, cariño, dijo Brenda. No seas tan sensible. Queríamos enseñarte a no ser materialista. ¿No es así, Humberto? Formación del carácter, estuvo de acuerdo Humberto. Agustín mantuvo la calma. Cada instinto le gritaba que estallara en ira, que volteara la mesa, tomara a Melissa y se largara. Pero había aprendido algo en sus años de gestión de crisis: la persona que pierde el control pierde el juego. En cambio, sonrió, asintió y ayudó a limpiar el papel de regalo. Observó la humillación de su hija con un rostro de piedra y una mente que ya estaba trabajando. Lorena temblaba cuando llegaron al auto. Agustín. Ahora no, dijo él en voz baja. No frente a Melissa. Esa noche, después de que Melissa llorara hasta quedarse dormida, Lorena lo confrontó. Nunca más los volveremos a ver. Jamás. No, dijo Agustín. No lo haremos. Bien. Ella hizo una pausa. Estás demasiado tranquilo. ¿Lo estoy? Ella estudió su rostro y algo en su expresión cambió. ¿Qué estás planeando? Agustín pensó en la cara de su hija, en años de crueldad calculada. En la presuntuosa certeza de sus padres de que su dinero y estatus los hacían intocables, en la risa burlona de Ángela y la sonrisa cómplice de Carolina. Voy a hacer un movimiento, dijo. Solo uno, y sus vidas se van a desmoronar. Lorena se quedó callada un largo momento. Luego dijo. Bien. Ahora, 3 semanas después, Agustín estaba sentado frente a su laptop en su oficina en casa. El café se había enfriado, pero apenas lo notó. Había pasado las últimas semanas aprendiendo todo lo que había que saber sobre los secretos de su familia. Lo que había encontrado era mejor de lo que imaginaba. Sus padres no solo eran crueles, eran descuidados, y su descuido les iba a costar todo. La investigación de Agustín había comenzado con una pregunta simple: ¿a dónde había ido el dinero de los regalos devueltos de Melissa? Sus padres no eran pobres. La empresa de bienes raíces de Humberto todavía generaba ingresos saludables y Brenda tenía su propio dinero de un fideicomiso familiar. Entonces, ¿por qué la mezquina crueldad de devolver los regalos de cumpleaños de una niña? La respuesta, como resultó ser, abrió una puerta mucho más grande. Empezó accediendo a registros financieros que técnicamente no debería haber podido ver. Una de las habilidades que desarrolló en la gestión de crisis fue construir una red de personas que le debían favores. Un contador forense llamado Lucas Paredes había sido uno de sus recursos habituales para investigaciones corporativas. Lucas le debía a Agustín por mantener su nombre fuera de una demanda complicada hacía 3 años. Necesito que mires algunas cuentas, había dicho Agustín tomando unos tragos en un bar tranquilo del centro. ¿Discretamente? Lucas había arqueado una ceja. ¿Cuentas de quién? De mis padres. Esto es personal entonces. Muy personal. Lucas lo estudió por un momento, luego asintió. ¿Qué estoy buscando? Cualquier cosa inusual. Cualquier cosa que no cuadre. A Lucas le tomó 5 días. Cuando llamó a Agustín, había algo en su voz, una mezcla de sorpresa y emoción profesional. Tu viejo ha estado muy ocupado, dijo Lucas. ¿Quieres el resumen o el desglose completo? Empieza con el resumen. Humberto Serrano forma parte de la Junta de la Fundación Comunitaria de Lomas del Bosque. Una gran beneficencia, muchos donantes, subvenciones a organizaciones locales. Muy respetable. Sé todo eso. Lo que quizás no sepas es que tu madre dirige una subsidiaria llamada Iniciativa de Excelencia Juvenil.
Está financiada por la fundación principal, supuestamente para proporcionar becas y programas de enriquecimiento para niños desfavorecidos. Agustín sintió que algo frío comenzaba a formarse en su pecho. Continúa. La iniciativa ha procesado alrededor de 40 millones de pesos en donaciones en los últimos 4 años. ¿Quieres adivinar cuánto se destinó realmente a las becas? Dímelo. Tal vez el 20%. El resto se destinó a costos administrativos y desarrollo de programas. En la práctica, eso significa que tus padres se han estado pagando honorarios de consultoría a sí mismos. Tu madre ha estado facturando viajes de compras personales como cultivo de donantes. Y han estado desviando dinero al bufete de abogados del esposo de Carolina por trabajo legal innecesario. Eso es fraude. Es contabilidad creativa que cruza la línea hacia el fraude, sí. Pero aquí es donde se pone interesante. Lucas hizo una pausa. El mayor donante de la fundación es Salvador Mariscal. ¿El empresario tecnológico? Él mismo. Hizo su fortuna en seguridad de datos. Muy rico, muy privado y muy serio con sus donaciones benéficas. Ha contribuido con más de 16 millones de pesos a la iniciativa de excelencia juvenil específicamente porque su hija murió joven y él quería ayudar a otros niños. Agustín cerró los ojos. Por supuesto que sus padres robarían del fondo conmemorativo de un padre en duelo. Mariscal no tiene idea de que el dinero está siendo malversado, continuó Lucas. Los informes que tus padres le envían son completamente inventados. Becarios falsos, fotos montadas, todo el paquete. Si se enterara, ¿qué pasaría? En el mejor de los casos, una demanda masiva, investigación criminal, destrucción completa de su reputación. En el peor de los casos, Mariscal es el tipo de persona que tiene recursos para hacer desaparecer problemas, si sabes a lo que me refiero. Agustín sabía exactamente a qué se refería. Hay más, agregó Lucas. Tu hermana Carolina ha estado ejecutando su propio negocio paralelo. La iniciativa supuestamente la contrató como consultora de desarrollo juvenil por 300,000 pesos al mes. Por ese dinero, ha producido exactamente 3 presentaciones de PowerPoint en 2 años. Todos están metidos en esto. Negocio familiar, estuvo de acuerdo Lucas. La parte realmente hermosa es que se han vuelto descuidados. Confían en que nadie está mirando, así que han dejado de cubrir sus huellas. Todo está documentado. Podría armar un caso que los destruiría en unos 3 días si tuviera que testificar. Agustín se sentó con esa información durante un largo momento. Entonces, ¿cuánto gastaron mis padres en los regalos de Navidad de Ángela? Según los informes de gastos de tu madre, que estúpidamente archivó bajo la iniciativa, alrededor de 140,000 pesos. Todo reclamado como materiales del programa juvenil. Y los regalos de cumpleaños devueltos de mi hija. 60,000 pesos en devoluciones, que nunca regresaron a la fundación. Fueron directamente a una cuenta personal. Literalmente robaron a una organización benéfica infantil para embolsarse 60,000 pesos. Agustín sintió que algo se acomodaba en su lugar. No ira, sino algo más frío y enfocado. Lucas, necesito que hagas algo por mí. Tú dirás. Necesito un paquete completo. Cada transacción, cada informe fabricado, cada reclamo de gastos, todo lo que pruebe lo que han estado haciendo. ¿Puedes armar eso? Ya empecé. Dame una semana para hacerlo a prueba de balas. Una cosa más. ¿Puedes hacer esto sin que sepan que fui yo? Lucas sonrió. Gestión de crisis 101, ¿verdad? Nunca dejes huellas dactilares. Exacto. Esa conversación había sido hace 2 semanas. Ahora Agustín tenía el archivo completo. 200 páginas de fraude documentado, informes falsos, fondos malversados. Era condenatorio. Era exhaustivo, y era exactamente lo que necesitaba. Pero simplemente exponerlos no era suficiente. Agustín quería que sintieran lo que Melissa había sentido.
Ese momento en el que te das cuenta de que las personas que debían protegerte te han traicionado. Quería que entendieran que su crueldad tenía consecuencias. Necesitaba que se destruyeran a sí mismos. Agustín abrió su aplicación de mensajería encriptada y escribió un mensaje a un número que no había usado en 3 años. Guillermo, necesito hablar. ¿Sigues en el negocio de la información? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Agustín Serrano. Pensé que te habías vuelto honesto. ¿Qué necesitas? Guillermo Memo Mercado era lo que la gente en ciertos círculos llamaba un especialista en reputación. No hackeaba exactamente. Simplemente sabía cómo hacer que la información apareciera en los lugares correctos en los momentos correctos. Agustín lo había usado 2 veces durante sus días de gestión de crisis. Ambas veces para filtrar información cuidadosamente seleccionada que había obligado a actores hostiles a retroceder. Necesito una campaña, escribió Agustín. Compleja, multietapa, dirigida. ¿Podemos vernos mañana? El mismo lugar de la última vez. Agustín cerró la laptop y se reclinó. El plan se estaba formando pieza por pieza. La codicia de sus padres los había hecho vulnerables. Su arrogancia los había hecho descuidados y su crueldad le había dado a él la motivación para hacer lo que debía hacerse. Pensó en Melissa, en sus pequeñas manos abriendo esas cajas vacías, en la risa burlona de Ángela, en la crueldad casual de sus padres disfrazada de formación del carácter. Habían querido enseñar a su hija que ella no merecía cosas buenas. Él les iba a enseñar lo que ellos merecían. Lorena apareció en la puerta. Has estado aquí durante horas. Casi terminó. Ella se acercó y puso sus manos sobre sus hombros. Agustín, lo que sea que estés planeando. Es legal, dijo él. Mayormente. Y es merecido, completamente. Ella guardó silencio por un momento. ¿Les dolerá? Sí. Bien. Besó la parte superior de su cabeza. Solo ten cuidado. No quiero que te conviertas en uno de ellos. No lo haré, prometió. Esto no se trata de crueldad. Se trata de consecuencias. Después de que ella salió, Agustín abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. El primer correo electrónico saldría mañana, anónimo, dirigido, diseñado para iniciar una cadena de eventos muy específica. Sus padres habían pasado años construyendo una fachada de respetabilidad. Él iba a usar esa fachada para aplastarlos, y nunca lo verían venir. Guillermo Mercado se veía exactamente igual que hace 3 años. Estatura promedio, complexión promedio, rasgos promedio. El tipo de cara que olvidarías 5 minutos después de conocerlo, que era precisamente por lo que era tan bueno en lo que hacía. Se encontraron en una cafetería en una plaza comercial a 50 kilómetros de Lomas del Bosque. Guillermo ya estaba allí cuando Agustín llegó, sentado en un rincón trasero con su laptop y un té verde. «Te ves bien», dijo Guillermo mientras Agustín se deslizaba en la cabina. «La paternidad te sienta bien. Ahórrate la charla. ¿Sigues haciendo este tipo de trabajo?» «Depende del trabajo». La expresión de Guillermo era neutral. «Me he vuelto más selectivo, menos espionaje corporativo, más. Llamémoslo ingeniería social para buenas causas». Agustín sacó una memoria USB y la colocó sobre la mesa. «Todo está aquí. Registros financieros, informes fabricados, evidencia de fraude de caridad. Mis padres y mi hermana han estado robando de un fondo infantil durante años. El mayor donante es Salvador Mariscal». Los ojos de Guillermo se abrieron ligeramente. ¿El Salvador Mariscal? ¿El multimillonario tecnológico? El mismo. Ha estado donando a un fondo conmemorativo en nombre de su hija. Mis padres lo han estado usando como su alcancía personal. Jesús. Guillermo tomó la memoria USB, girándola entre sus dedos. ¿Quieres que filtre esto? Todavía no. Ese es el final del juego. Primero, necesito que hagas algo más sutil. Guillermo sonrió. Ahora hablas mi idioma.
¿Cuál es la jugada? Agustín se inclinó hacia adelante. Toda la identidad de mis padres se basa en ser respetables. Se sientan en juntas directivas, organizan recaudaciones de fondos, se presentan como pilares de la comunidad. Esa respetabilidad es su armadura. Necesito que empieces a agrietar esa armadura sin que se den cuenta de lo que está pasando. Muerte por 1000 cortes. Exacto. Quiero rumores, pequeños al principio. Nada procesable, solo susurros. Preguntas sobre a dónde va realmente el dinero de la fundación. Preocupaciones sobre la efectividad. Consejos anónimos al periódico local sobre cuán pocos niños se benefician realmente de la iniciativa de excelencia juvenil en comparación con cuánto dinero ingresa. Guillermo asentía, ya pensando. Plantar las semillas. Dejar que la gente empiece a hacer preguntas. Para cuando salga la evidencia real, ya habrá una narrativa establecida, ¿verdad? Pero hay una segunda parte. Agustín sacó su teléfono y le mostró a Guillermo una foto de Carolina y Roberto Lamas en una gala benéfica. Mi hermana y su esposo son cómplices del fraude, pero creen que son intocables. Roberto es socio en Brennan y Asociados. La identidad de Carolina está envuelta en ser la hija exitosa, la madre perfecta, la estrella en ascenso en la sociedad de Lomas. ¿Quieres separarlos de tus padres antes de que todo colapse? Agustín sonrió. Quiero que se vuelvan el uno contra el otro. Roberto es abogado. Reconoce el fraude cuando lo ve. En este momento, está feliz de beneficiarse de él, pero si piensa que podría ser atrapado, se salvará a sí mismo. Necesito que lo pongas paranoico. ¿Consejos anónimos al colegio de abogados? Demasiado obvio. No, quiero que esto se sienta orgánico. Empieza con el bufete de abogados. Planta historias sobre cómo los honorarios legales de la fundación parecen excesivos. Haz que otros miembros de la junta hagan preguntas sobre por qué Brennan y Asociados recibe tanto trabajo. Haz que Roberto se sienta expuesto en su firma. Una vez que esté asustado, se distanciará de mis padres para proteger su sociedad. Guillermo estaba escribiendo notas. Y una vez que Roberto se distancie, Carolina entrará en pánico. Toda la autoestima de Carolina proviene del estatus. Si Roberto está preocupado, ella hará cualquier cosa para proteger su posición, incluso arrojar a mis padres debajo del autobús si es necesario. Divide y vencerás. Guillermo levantó la vista de su laptop. ¿Realmente has pensado en esto? He tenido tiempo. ¿Qué hay de la hija, Ángela? ¿La que se burló de tu niña? La expresión de Agustín se endureció. Tiene 12 años. Es cruel, pero lo aprendió de los adultos que la rodean. No voy a atacar a una niña. Justo. Aunque los niños pueden ser despiadados. Guillermo hizo una pausa. ¿Cuál es el cronograma? 3 meses. Quiero que esto crezca lentamente. Para cuando Mariscal descubra lo que han hecho, ya debería haber un coro de voces cuestionando a la fundación. Cuando salga la evidencia, debería sentirse inevitable, no sorprendente. Y quieres mantenerte completamente fuera de esto, completamente invisible. Hasta donde todos saben, solo soy el hijo distanciado que dejó de asistir a eventos familiares. Si esto se rastrea hasta mí, pierde poder. Guillermo lo estudió por un largo momento. Esto es personal. Muy. Lastimaron a mi hija. Agustín no respondió más. No necesitaba hacerlo. Está bien, dijo Guillermo finalmente. Lo haré. Pero necesito que entiendas algo. Una vez que esto comienza, cobra vida propia. Estás poniendo una roca a rodar cuesta abajo. No puedes controlar exactamente dónde termina. Sé que personas que no pretendes lastimar podrían salir heridas. Mientras mis padres, Carolina y Roberto reciban lo que se merecen, puedo vivir con el daño colateral. Guillermo cerró su laptop. Entonces estamos en el negocio. Necesitaré 2 semanas para configurar la infraestructura.
Cuentas falsas, direcciones de correo electrónico anónimas, teléfonos desechables. Luego comienza la campaña. Verás los primeros movimientos en unas 3 semanas. Perfecto. Se dieron la mano. Cuando Agustín se levantó para irse, Guillermo lo llamó. Serrano. Sí. Lo que sea que le hicieron a tu niña, espero que esto te dé algo de paz. Agustín pensó en la cara de Melissa en la mañana de Navidad. Lo hará. Condujo a casa bajo una lluvia ligera. Su mente ya se movía a la siguiente fase. Guillermo manejaría la campaña de reputación, pero Agustín tenía su propio papel que jugar. Necesitaba asegurarse de que, cuando todo colapsara, hubiera evidencia, irrefutable y documentable, de la reacción de sus padres. Necesitaba tenerlos grabados siendo exactamente quienes eran. Eso significaba una cena familiar más. Su teléfono sonó mientras entraba en su camino de entrada. El nombre de Carolina parpadeó en la pantalla. Casi no respondió, luego lo pensó mejor. ¿Carolina? Agustín, gracias a Dios. He estado tratando de contactarte. He estado ocupado. ¿Qué quieres? Mamá y papá quieren disculparse por la Navidad. Se dieron cuenta de que la broma fue demasiado lejos. Agustín sintió un pico de ira fría. Broma. Todavía lo llamaban broma. Eso es muy noble de su parte, dijo sin emoción. Quieren arreglarlo. Están planeando una repetición, una cena de Año Nuevo, una gran reunión familiar. Quieren darle a Melissa regalos reales esta vez. Compensarla. ¿Por qué sometería a mi hija a eso otra vez? Porque son familia, Agustín. Porque guardar rencor no ayuda a nadie. La voz de Carolina adoptó un tono adulador. Además, Ángela se siente mal por molestar a Melissa. Quiere disculparse también. Agustín dudaba mucho de eso. Ángela probablemente había sido instruida para disculparse como parte del control de daños. Brenda no podía soportar la idea de que alguien pudiera pensar mal de su familia, pero una cena de Año Nuevo. Eso podría ser útil. Lo pensaré, dijo Agustín. ¿De verdad? Carolina sonaba sorprendida. Pensé que te negarías rotundamente. Melissa merece ver a sus abuelos hacer un esfuerzo. Si hablan en serio sobre disculparse, debería darles la oportunidad de hacerlo. Oh, Agustín, eso es maravilloso. Le diré a mamá. Estará tan aliviada. Ya sabes cómo se preocupa por la unidad familiar. Unidad familiar, claro. Después de colgar, Agustín se sentó en su auto pensando. Una cena de Año Nuevo pondría a todos juntos. Si lo grababa. Cuidadosamente, legalmente. Podría documentar sus actitudes reales. No la cara pública que mostraban al mundo, sino la crueldad privada que reservaban para la familia. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Lucas Paredes. Necesito equipo de grabación. Legal en este estado. ¿Puedes conseguirlo? La respuesta llegó rápidamente. Considéralo hecho. Te lo tendré para el viernes. Agustín sonrió. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Entró a su casa y encontró a Lorena ayudando a Melissa con la tarea en la mesa de la cocina. Su hija levantó la vista y por un momento vio tanta confianza en sus ojos que casi lo rompió. Hola papá, estamos haciendo fracciones. ¿Cómo va? Difícil, pero mamá está ayudando. Le revolvió el cabello suavemente. Eres inteligente. Lo resolverás. Después de que Melissa se fue a la cama, le contó a Lorena sobre la llamada de Carolina. Quieren otra oportunidad para lastimarla, dijo Lorena de inmediato. Lo sé, pero voy a usarlo. ¿Cómo? Voy a grabar todo. Cada comentario cruel, cada observación despectiva. Cuando todo esto salga a la luz, quiero que la gente vea exactamente quiénes son, no solo lo que han hecho. Lorena se quedó callada, considerando.
¿Y si son realmente genuinos? ¿Si realmente se disculpan? Agustín la miró a los ojos. No lo serán. La gente como mis padres no cambia. Serán encantadores y se disculparán en público, pero en el momento en que piensen que nadie importante está escuchando, la máscara se caerá. Siempre lo hace. Pareces muy seguro. Los he conocido toda mi vida. Lorena, confía en mí en esto. Ella asintió lentamente. Está bien, pero voy contigo. Y si le dicen una sola palabra incorrecta a Melissa, nos vamos. No me importa tu plan. Trato hecho. Esa noche, Agustín yacía despierto pensando en la maquinaria que había puesto en marcha. Guillermo comenzaría la campaña de rumores en unas semanas. Los consejos anónimos comenzarían a fluir a los periodistas locales, miembros de la Junta, ciudadanos preocupados. Se harían preguntas. Se podrían solicitar auditorías. Y en medio de todo, sus padres se sentarían en su mesa de cena de Año Nuevo, completamente inconscientes de que su mundo ya se estaba desmoronando. Pensó en la gestión de crisis, en todas las veces que había aconsejado a los clientes controlar la narrativa antes de que ésta los controlara a ellos. Sus padres nunca habían aprendido esa lección. Pensaban que su dinero y conexiones los hacían inmunes a las consecuencias. Estaban a punto de aprender lo contrario. La primera grieta apareció 3 semanas después, exactamente como estaba planeado. Agustín lo vio mencionado en el resumen semanal del Observador de Lomas. Una nota pequeña, apenas 2 párrafos, enterrada en la sección de noticias de la comunidad. Preguntas planteadas sobre la efectividad de la fundación. Múltiples fuentes cercanas a la Fundación Comunitaria de Lomas del Bosque han expresado preocupación sobre el impacto de la iniciativa de excelencia juvenil en relación con su financiamiento. Si bien el programa ha recibido donaciones sustanciales, incluidas contribuciones significativas del filántropo Salvador Mariscal, miembros de la comunidad informan ver poca evidencia de beneficiarios de becas o resultados del programa. No se pudo contactar al director de la fundación, Humberto Serrano, para hacer comentarios. Agustín lo leyó 3 veces, una sonrisa tirando de su boca. Guillermo lo había plantado perfectamente, no lo suficientemente acusatorio como para desencadenar una demanda, pero lo suficientemente directo como para que la gente empezara a hacer preguntas. Se lo mostró a Lorena esa noche. Está empezando, dijo ella. Solo el movimiento de apertura. 2 días después, Carolina llamó. Sonaba estresada. ¿Has visto el artículo del Observador? ¿Cuál? El de la fundación. La gente está hablando. Agustín, mamá se está volviendo loca. ¿Por qué se volvería loca? Si el programa está haciendo un buen trabajo, no hay nada de qué preocuparse. Eso es lo que dije. Pero ya sabes cómo se pone cuando la gente la cuestiona. Carolina bajó la voz. Entre tú y yo, creo que el programa podría estar mejor organizado. Mamá no es exactamente detallista con el papeleo. Agustín archivó eso. Carolina ya estaba cubriéndose, ya comenzaba a distanciarse. Estoy seguro de que pasará, dijo suavemente. Eso, espero. La cena de Año Nuevo es en 2 semanas. Mamá quiere que todo sea perfecto. Está planeando toda esta elaborada disculpa para Melissa. Múltiples regalos, todo el paquete. Es amable de su parte. Quiere demostrar que es una buena abuela. Ya sabes cómo es ella con las apariencias. Oh, Agustín lo sabía. Estaremos allí, dijo. Después de la llamada, se reunió con Lucas Paredes en un lugar neutral, un banco del parque cerca de una pista de atletismo donde podían hablar sin ser escuchados. El equipo de grabación, dijo Lucas, entregando un paquete pequeño. De primera línea. Parece una pluma. Graba durante 8 horas. Audio cristalino. Completamente legal siempre y cuando seas parte de la conversación. Perfecto. Vi el artículo del Observador que estás haciendo indirectamente. Buen toque. También he estado escuchando susurros en las reuniones de la Junta de la Fundación.
Alguien ha estado haciendo preguntas incisivas sobre las métricas y resultados del programa. Humberto se está poniendo a la defensiva. Déjalo ponerse a la defensiva. Las personas a la defensiva cometen errores. Lucas sonrió. ¿Estás disfrutando esto? Mi hija lloró hasta dormirse en Navidad. Sí, estoy disfrutando viéndolos retorcerse. Justo. ¿Qué sigue? Necesito que hagas algo por mí. Necesito que te comuniques con Roberto Lamas discretamente a través de un tercero. Hazle saber que el Colegio de Abogados está revisando quejas sobre abogados que trabajan para organizaciones sin fines de lucro sin licitaciones competitivas adecuadas. ¿Quieres asustarlo? Quiero que se dé cuenta de que está expuesto. Roberto es lo suficientemente inteligente como para saber que si la fundación cae, la relación de su bufete con ella se vuelve tóxica. Una vez que esté preocupado por su sociedad, comenzará a protegerse a sí mismo. Y una vez que se proteja a sí mismo, Carolina entrará en pánico. Y una vez que Carolina entre en pánico, se volverá contra mis padres para salvar su propia reputación. Lucas asintió lentamente. Estás orquestando una implosión familiar. Ellos se lo hicieron a sí mismos. Solo estoy acelerando el cronograma. ¿Qué pasa con Salvador Mariscal? ¿Cuándo se entera? Todavía no. Mariscal es la opción nuclear. Cuando descubra que el fondo conmemorativo de su hija estaba siendo malversado, dejará caer todo el peso de sus recursos sobre ellos. Pero necesito que la fundación ya esté bajo escrutinio cuando eso suceda. De lo contrario, mis padres podrían encontrar una manera de darle la vuelta, poner excusas, llegar a un acuerdo en silencio. ¿Quieres el daño máximo? Agustín pensó en la cara de Melissa. Quiero la destrucción completa. Esa noche, probó la pluma de grabación, asegurándose de que captara voces claramente a diferentes distancias y volúmenes. Funcionó perfectamente. Practicó mantenerla visible pero sin llamar la atención. Enganchada al bolsillo de su camisa. Solo otra pluma. Lorena lo vio prepararse. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Sí. Todavía son tus padres. Dejaron de ser mis padres cuando humillaron a mi hija por entretenimiento. Ella no discutió eso. El día antes de la cena de Año Nuevo, Agustín recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Fase 2 iniciada. Miembro de la Junta solicitando auditoría formal. Tu padre está luchando. Guillermo. Agustín sonrió. Justo a tiempo. Escribió de vuelta. Perfecto. Mantén la presión constante. La respuesta llegó de inmediato. Ya hecho. Consejo anónimo enviado a la oficina de Mariscal sugiriendo que verifique que su donación se usó según lo previsto. Su gente comenzará a hacer preguntas dentro de una semana. Agustín sintió una oleada de satisfacción. Todo estaba convergiendo. La cena de Año Nuevo sería el broche de oro perfecto. Una grabación de la verdadera naturaleza de sus padres capturada justo cuando su mundo comenzaba a colapsar a su alrededor. Pasó la víspera de Año Nuevo ayudando a Melissa a elegir un atuendo para la cena. Ella estaba callada, vacilante. Tengo que ir, papá. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero quiero que vayas. Agustín se arrodilló a su nivel. Quiero que veas a tus abuelos disculparse contigo. Quiero que los escuches decir que se equivocaron. Te mereces eso. ¿Y si son malos otra vez? Entonces nos vamos inmediatamente y nunca más tendrás que verlos. Lo prometo. Melissa consideró esto. Está bien, pero, ¿puedo llevar al señor Bigotes? Sostuvo a su gato de peluche favorito, un atigrado gris maltratado que había sido su objeto de consuelo desde que tenía 3 años. Absolutamente. Esa noche, después de que Melissa se durmiera, Agustín y Lorena se sentaron juntos en el sofá. Última oportunidad para echarse atrás, dijo ella suavemente. No me voy a echar atrás. Estás a punto de destruir a tu familia.
Ellos se destruyeron a sí mismos. Solo me aseguro de que todos lo vean. Lorena le tomó la mano. Prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que esto es sobre justicia, no venganza. Agustín se quedó callado un largo momento. ¿Cuál es la diferencia? La justicia se trata de hacer las cosas bien. La venganza se trata de hacerte sentir mejor. Él pensó en eso, en las lágrimas de Melissa, en años de ver a sus padres degradar y disminuir a todos a su alrededor. En la crueldad casual que llamaban formación del carácter. Es ambas cosas, dijo finalmente. Se trata de asegurarse de que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. Y sí, hay satisfacción en eso. Pero si fuera solo para hacerme sentir mejor, habría hecho algo más rápido y sucio. Esto se trata de desmantelarlos pieza por pieza tan a fondo que nunca puedan lastimar a nadie más. Lorena estudió su rostro en la tenue luz. Está bien, entonces terminemos con esto. A la mañana siguiente, Agustín se vistió con cuidado, casual de negocios, nada demasiado formal. Enganchó la pluma de grabación en el bolsillo de su camisa y la probó una vez más. Audio claro. Perfecto. Condujeron hacia Lomas del Bosque bajo una fría lluvia de enero. Melissa se sentó en el asiento trasero abrazando al señor Bigotes, inusualmente callada. Agustín atrapó su mirada en el espejo retrovisor. ¿Estás bien, cariño? ¿Estará Ángela allí? Probablemente. No quiero que sea mala otra vez. Si lo es, nos vamos. ¿Recuerdas? Tienes todo el poder aquí. Melissa asintió, pero parecía poco convencida. La casona estilo inglés se alzaba adelante, con sus ventanas brillando cálidamente contra la tarde gris. El BMW de Carolina ya estaba en la entrada. Agustín sintió que su pulso se aceleraba, no por los nervios, sino por la anticipación. Activó la pluma de grabación. Hora de documentar exactamente quiénes eran realmente sus padres. Brenda Serrano abrió la puerta, vistiendo un atuendo que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Agustín. Suéter de cachemira, pantalones de diseñador, suficientes joyas para abastecer una pequeña boutique. Su sonrisa era ensayada, perfecta y completamente falsa. Agustín, Lorena, y la dulce Melissa. Se inclinó, y Melissa instintivamente dio un paso atrás. Entren. Entren. Estamos tan contentos de que pudieran venir. La casa olía a velas caras y algo asándose en el horno. Humberto apareció desde la sala, bebida en mano, con su cabello plateado perfectamente peinado. Siempre había parecido lo que era, un hombre que había hecho dinero y quería que todos lo supieran. Hijo. Humberto ofreció un apretón de manos en lugar de un abrazo. Agustín lo tomó, manteniendo su expresión neutral. Carolina emergió de la cocina, con Ángela detrás de ella. Su hermana se veía tensa, y Agustín se preguntó si Roberto ya había recibido la advertencia cuidadosamente plantada de Lucas sobre la revisión del colegio de abogados. Vinieron. El entusiasmo de Carolina sonaba forzado. Ángela, saluda a tu prima. Ángela miró a Melissa con desdén apenas disimulado. Hola. Melissa apretó al señor Bigotes con más fuerza. Hola, trajiste tu juguete de bebé, se burló Ángela. Pensé que solo los niños pequeños llevaban peluches. Agustín sintió a Lorena tensarse a su lado. Puso una mano suave sobre el hombro de Melissa. El señor Bigotes es especial, dijo Melissa en voz baja. Especial para bebés, tal vez, dijo Ángela. Sé amable, Ángela, el tono de Carolina fue agudo. Ángela puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más. Se trasladaron a la sala de estar. Las decoraciones navideñas todavía estaban puestas, el árbol todavía masivo y obscenamente decorado. Agustín notó que la pluma de grabación estaba funcionando, capturando cada palabra. ¿Bebidas?, ofreció Humberto. Vino, cóctel. Agua está bien, dijo Agustín. Por supuesto que sí, murmuró Humberto, pero fue a buscarla. Brenda indicó a todos que se sentaran.
Había dispuesto los asientos deliberadamente, Melissa junto a ella en el sofá, Agustín y Lorena frente a ellos, controlando la óptica. Entonces, comenzó Brenda, con voz empalagosa. Queríamos tener esta cena porque le debemos una disculpa a la dulce Melissa. Melissa levantó la vista, la sorpresa y la esperanza luchando en su rostro. La broma de Navidad fue demasiado lejos, continuó Brenda. Pensamos que sería gracioso. Una pequeña lección sobre no ser materialista. Pero ahora vemos que fue hiriente. Me dieron cajas vacías, dijo Melissa suavemente. Sí, bueno. La sonrisa de Brenda se tensó. Queríamos enseñarte una lección, pero tal vez el método no fue ideal. La humillaron frente a toda la familia, dijo Lorena, con voz controlada pero dura. Ahora, Lorena, no seamos dramáticos. Brenda agitó la mano con desdén. Era solo familia y los niños son resilientes. Melissa está bien, ¿no es así, querida? Melissa no respondió. Humberto regresó con las bebidas. El punto es que lamentamos que te haya molestado. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Preguntó Agustín. Bueno, tenemos regalos para Melissa, reales esta vez. Brenda señaló varias cajas envueltas debajo del árbol. Y queríamos explicarte algo, Agustín. Sobre los regalos de cumpleaños originales. Aquí viene, pensó Agustín. Tuvimos que devolver esos regalos, dijo Humberto, acomodándose en su sillón. Hubo consideraciones financieras de las que no estabas al tanto. ¿Consideraciones financieras? Repitió Agustín rotundamente. La fundación ha estado bajo cierto escrutinio últimamente. Escrutinio injusto, claro está, pero escrutinio al fin y al cabo. Necesitábamos ser muy cuidadosos con nuestros gastos. Agustín sintió una fría satisfacción. Iban a justificarlo. ¿Entonces robaron a una niña de 9 años para ahorrar dinero? La voz de Lorena era de hielo. No robamos nada, espetó Brenda, su máscara deslizándose ligeramente. El dinero volvió a la fundación, a programas que ayudan a múltiples niños, no solo a una. Se contuvo. No solo a una niña. Ibas a decir, mimada, notó Agustín. Sobre mi hija. No iba a hacerlo. Ibas. La grabación lo mostrará. Hubo un momento de silencio. Los ojos de Humberto se entrecerraron. ¿Grabación? Agustín tocó la pluma en su bolsillo. Es legal grabar conversaciones en las que uno participa. He estado grabando desde que entramos. Carolina se puso pálida. Agustín, no puedes. Puedo. Y lo hago porque quiero documentación de quiénes son ustedes realmente cuando creen que nadie importante está escuchando. Esto es indignante, balbuceó Humberto. Vienes a nuestra casa. Su casa, donde humillaron a mi hija. ¿Dónde robaron sus regalos de cumpleaños y le dieron cajas vacías para Navidad? ¿Dónde dejaron que Ángela se burlara de ella? Sí, papá. Vine a esa casa y estoy grabando cada palabra. El rostro de Brenda se había endurecido. Es por esto que Melissa tiene problemas. Sabes, la mimas. Dejas que sea débil y sensible en lugar de endurecerla. Tiene 8 años y ya es una decepción. Las palabras salieron afiladas, sin filtro. Justo como tú lo eras a su edad. Suave, emocional. Intentamos arreglarlo contigo, pero nunca aprendiste. Ahora la estás criando para que sea igual. Ahí estaba. La verdad capturada perfectamente. Lorena se puso de pie. Nos vamos. Siéntense, ordenó Humberto. No hemos terminado. Oh, hemos terminado, dijo Agustín, poniéndose de pie también. Estamos muy terminados. Pero antes de irnos, quiero darles cierta información. ¿Qué información? La voz de Carolina era chillona. La Fundación Comunitaria de Lomas del Bosque está siendo auditada.
Una auditoría formal solicitada por miembros de la Junta que tienen preocupaciones sobre la efectividad de la iniciativa de excelencia juvenil. La cara de Humberto se puso roja. ¿Quién te dijo eso? Tengo amigos. Me cuentan cosas. También me dicen que la oficina de Salvador Mariscal ha comenzado a hacer preguntas sobre cómo se utilizan sus donaciones. Brenda y Humberto intercambiaron miradas. Carolina se había puesto absolutamente blanca. Tú hiciste esto, dijo Humberto, con voz baja y peligrosa. Tú iniciaste esta auditoría. Yo no inicié nada. Solo me aseguré de que las personas correctas comenzaran a hacer las preguntas correctas. Agustín sonrió. Preguntas como, ¿a dónde fue el dinero? ¿Por qué hay tan pocos becarios reales? ¿Por qué Brennan y Asociados recibe 300,000 pesos al mes por un trabajo mínimo? ¿Por qué Brenda factura viajes de compras al Palacio de Hierro como cultivo de donantes? Estás loco, siseó Brenda. Soy minucioso. Hay una diferencia. Roberto Lamas apareció desde el pasillo donde aparentemente había estado escuchando. Agustín, si tienes acusaciones que hacer. No son acusaciones. Son hechos. Hechos documentados. 200 páginas de registros financieros que muestran fraude sistemático. Malversación de fondos caritativos. Informes fabricados. Todo el paquete. Estás mintiendo, dijo Humberto. ¿Lo estoy? Entonces supongo que no tienes nada de qué preocuparte cuando los contadores forenses de Mariscal comiencen a indagar, o cuando el SAT reciba un aviso anónimo, o cuando las noticias locales hagan un seguimiento de ese artículo del Observador. Carolina agarró el brazo de Agustín. No puedes hacer esto. Destruirás a la familia. Agustín miró su mano en su brazo, luego a su cara. Ustedes hicieron esto, todos ustedes. Robaron a una organización benéfica para niños. Humillaron a una niña pequeña por diversión. Creen que el dinero y el estatus los hacen intocables. Solo estoy demostrando que están equivocados. Retiró suavemente la mano de Carolina. Vámonos, Lorena. Melissa, terminamos aquí. Mientras caminaban hacia la puerta, la voz de Brenda resonó, temblando de rabia. Tú, pequeño malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Agustín se volvió. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a la crítica constante, la manipulación emocional, el mensaje de que nunca fui lo suficientemente bueno? Sí, gracias por todo eso. Te hicimos fuerte, dijo Humberto. Te hicimos exitoso. No, me volví exitoso a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Y ahora van a aprender cómo se sienten las consecuencias. Ángela, que había estado en silencio durante todo esto, de repente habló. Me alegro de que Melissa recibiera cajas vacías. Se lo merece por ser tan rara. Melissa, de pie junto a Agustín, finalmente habló. Su voz era pequeña pero clara. No, soy rara. Tú solo eres mala. Ángela se rió. Al menos no soy pobre y fea. Agustín sintió a Lorena agarrar su brazo, reteniéndolo para no decir lo que quería decirle a una niña de 12 años. En cambio, miró a Carolina. Esa es tu hija. Eso es lo que estás criando. Carolina abrió la boca, la cerró y luego dijo débilmente. Solo está repitiendo lo que escucha. Sí, estuvo de acuerdo Agustín. Lo está. Y ahora todo está grabado. Se fueron. Agustín llevó la pluma de grabación con cuidado, asegurándose de que permaneciera activa hasta que estuvieran en el auto. Luego la apagó, dejó escapar un largo suspiro y miró a Melissa por el espejo retrovisor. Estoy orgulloso de ti, cariño. Lo que le dijiste a Ángela, eso requirió valor. Los ojos de Melissa estaban húmedos, pero no estaba llorando. ¿Nunca vamos a volver? Nunca, prometió Lorena. Bien.
Mientras se alejaban, el teléfono de Agustín comenzó a vibrar. Texto tras texto de Carolina, de sus padres, alternando entre rabia, pánico e intentos de reconciliación. Los ignoró todos. Tenía lo que necesitaba. La grabación probaría exactamente quiénes eran. Cuando se combinara con la evidencia financiera y la auditoría venidera, pintaría un cuadro completo, no solo de fraude, sino del tipo de personas que cometerían ese fraude. El tipo de personas que le daban a una niña cajas vacías para Navidad. Los resultados de la auditoría llegaron 6 semanas después. Agustín lo supo antes del anuncio oficial porque Lucas lo llamó, con la voz tensa por la emoción profesional. Es aún peor de lo que pensábamos. Humberto y Brenda malversaron más de 20 millones de pesos. Lo han estado haciendo durante años. La fundación está considerando cargos criminales. Y Mariscal. Mariscal recibió los hallazgos preliminares ayer. Sus abogados ya están redactando una demanda. Pero esa no es la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Roberto Lamas fue al colegio de abogados él mismo. Divulgación voluntaria. Está afirmando que no tenía conocimiento del fraude y que fue engañado sobre la naturaleza del trabajo legal. Está arrojando a Humberto y Brenda completamente debajo del autobús para salvar su licencia. Agustín sonrió. ¿Y Carolina? Carolina está teniendo un colapso según mis fuentes. Está tratando de afirmar que solo era una consultora, que no tenía una participación real, que fue manipulada por sus padres. Se está distanciando públicamente de ellos lo más rápido posible. Bien. Hay más. Las noticias locales están realizando una investigación completa. Obtuvieron algunos de los registros financieros, proporcionados anónimamente, por supuesto. Y van a emitir un especial en horario estelar. Fraude benéfico en Lomas del Bosque. Como una familia traicionó la confianza de una comunidad. ¿Cuándo sale al aire? Mañana por la noche. Agustín sintió una ola de satisfacción. Todo se estaba juntando más rápido de lo que había esperado. Esa noche, se sentó con Lorena y le mostró el resumen de la auditoría que Lucas le había enviado. Ella lo leyó en silencio, su expresión oscureciéndose. Realmente robaron a niños, dijo finalmente. Del fondo conmemorativo de Mariscal para su hija. Eso es más que cruel. Es lo que son. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentan las consecuencias. Cargos criminales, demanda civil, desgracia pública completa. Todo lo que construyeron, su reputación, su estatus, su lugar en la comunidad, se ha ido. ¿Y tú te sientes? Agustín consideró la pregunta. Satisfecho. No feliz exactamente, pero satisfecho de que se esté haciendo justicia. Lorena le tocó la cara suavemente. Solo asegúrate de que no te consuma. No lo hará. Esto nunca fue sobre destruirlos por el simple hecho de hacerlo. Fue sobre asegurarse de que Melissa supiera que lo que hicieron estuvo mal, que ella no se lo merecía, y que las acciones tienen consecuencias. La noche siguiente, vieron el especial de noticias juntos. Fue condenatorio. El reportero había hecho un excelente trabajo exponiendo el fraude financiero en términos claros y accesibles. Hubo entrevistas con personas que habían intentado solicitar becas y habían sido rechazadas a pesar de que el programa tenía mucho dinero. Hubo imágenes de Humberto y Brenda en galas benéficas llenos de ropa de diseñador mientras afirmaban preocuparse por los niños desfavorecidos. Y estaba la grabación que Agustín había proporcionado, extractos seleccionados. No todo, pero suficiente. Brenda llamando a Melissa una decepción. Humberto desestimando la humillación de Navidad como solo familia. Los comentarios crueles de Ángela. La crueldad casual, el desprecio, la absoluta falta de empatía. La conclusión del reportero fue mordaz. Esta es una familia que afirmó ayudar a los niños mientras los dañaba activamente, tanto a través del fraude como a través de la crueldad personal. La pregunta ahora es si enfrentarán cargos criminales por sus acciones. El teléfono de Agustín explotó con llamadas y mensajes de texto.
Amigos, antiguos colegas, personas con las que no había hablado en años. Todos querían saber sobre sus padres, sobre el escándalo. Ignoró a la mayoría de ellos. Pero cuando la oficina de Salvador Mariscal llamó, respondió. Señor Serrano, soy yo el caballero, asesor legal del señor Mariscal. Al señor Mariscal le gustaría hablar con usted. Si está dispuesto, lo pondré en la línea. Hubo una pausa, luego una nueva voz, profunda, controlada, con el peso de alguien acostumbrado a ser tomado muy en serio. Señor Serrano, entiendo que sus padres malversaron fondos de la fundación conmemorativa de mi hija. Lo hicieron. Los siento. No se disculpe por sus crímenes. La voz de Mariscal era dura. Llamo porque quiero entender qué pasó. Mi equipo ha revisado la auditoría, pero me gustaría escucharlo directamente de usted. Agustín respiró hondo. Mis padres han estado robando de la iniciativa de excelencia juvenil durante años. Fabricaron informes para que pareciera que el dinero se destinaba a becas cuando realmente estaba financiando su estilo de vida. Cuando lo descubrí, me aseguré de que las personas adecuadas comenzaran a hacer preguntas. ¿Por qué lo descubrió? ¿Qué le hizo mirar? Agustín pensó en la cara de Melissa. Hicieron algo cruel a mi hija. Cuando comencé a indagar por qué lo habían hecho, encontré el fraude. Hubo una larga pausa. ¿Su hija? ¿Qué edad tiene? 8. Casi 9. Mi hija tenía 7 años cuando murió. Cáncer. Inicié el fondo conmemorativo porque quería ayudar a otros niños, darles oportunidades que ella nunca pudo tener. La voz de Mariscal se quebró ligeramente. Saber que el dinero que di en su nombre fue robado, que se destinó a ropa de diseñador y vacaciones de lujo en lugar de ayudar a niños. Lo siento, dijo Agustín de nuevo. Sus padres pagarán por esto. Estoy presentando una demanda civil por el monto total más daños. También estoy presionando a la Fiscalía para que presente cargos criminales. Irán a prisión si tengo algo que decir al respecto. Bien. Entiendo que tiene grabaciones de ellos discutiendo el fraude. No discutiendo el fraude directamente, sino discutiendo sus actitudes hacia la caridad, hacia los niños, hacia la responsabilidad. Muestra carácter. Me gustaría escucharlas para mi demanda. Agustín tomó una decisión. Se las enviaré a su abogado. Todo lo que tengo. Gracias. Mariscal hizo una pausa. Señor Serrano, quiero que sepa que lo que hizo, exponer este fraude. Eso requirió valor. Mucha gente habría mirado hacia otro lado, especialmente cuando se trata de familia. Lastimaron a mi hija. Después de eso, dejaron de ser familia. Entiendo eso completamente. Después de que terminó la llamada, Agustín se sentó en silencio. Lorena se acercó detrás de él, puso sus manos sobre sus hombros. ¿Cómo te sientes? Como si casi hubiera terminado. Casi. Hay una cosa más que necesito hacer. Los cargos criminales llegaron 3 semanas después. Humberto y Brenda Serrano fueron acusados de múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y presentación de informes falsos. Roberto Lamas, habiendo cooperado con los investigadores, no fue acusado. Carolina fue nombrada como persona de interés, pero evitó la acusación alegando ignorancia y devolviendo todos los honorarios de consultoría que había recibido. La demanda civil de Mariscal fue aún más devastadora. Estaba demandando por 200 millones de pesos. Los fondos malversados más daños punitivos. Sus abogados eran los mejores que el dinero podía comprar, y iban por sangre. La comunidad de Lomas del Bosque se volvió contra los Serrano con velocidad viciosa. Se revocaron las membresías de la Junta. Las galas benéficas que habían organizado fueron canceladas. Los amigos dejaron de llamar. Su casona estilo inglés se puso a la venta para pagar los honorarios legales. Agustín lo vio todo desde la distancia, metódico y tranquilo. Pero había una pieza más del rompecabezas. Organizó una reunión con Carolina en una cafetería neutral.
Se veía terrible, agotada, mayor, su ropa cara arrugada. Había perdido peso, y no de una manera saludable. Agustín. Su voz era ronca. Gracias por reunirte conmigo. No estaba seguro de que lo haría. Lo sé. Sé que me odias en este momento. No te odio, Carolina. Solo te veo claramente por primera vez. Ella se estremeció. Lo siento por todo. Por la Navidad, por los regalos de cumpleaños, por no detener a Ángela. ¿Lamentas que haya sucedido o lamentas que te hayan atrapado? Carolina guardó silencio. Eso es lo que pensé. Agustín se reclinó. Aquí está el por qué quería reunirme. Quiero que entiendas algo. No hice esto de la nada. No me desperté un día y decidí destruir a nuestra familia. Todos ustedes se hicieron esto a sí mismos. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque incluso ahora, estás tratando de salvar tu propio pellejo. Arrojaste a mamá y a papá debajo del autobús para protegerte. Estás afirmando que no sabías sobre el fraude, que solo eras un peón. No sabía el alcance de eso. Pero sabías que algo andaba mal. Sabías que la iniciativa no ayudaba a tantos niños. Sabías que te pagaban por no hacer casi nada. Simplemente no te importaba porque el dinero era bueno y te hacía sentir importante. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. ¿Qué quieres de mí, Agustín? ¿Quieres que vaya a prisión también? No. Quiero que admitas la verdad. No a mí. Ya la sé. Admítelo a ti misma. Elegiste el estatus y el dinero sobre la integridad. Elegiste ser cómplice en lastimar a los niños porque te beneficiaba. Y cuando todo se vino abajo, elegiste salvarte a ti misma en lugar de asumir la responsabilidad. Tengo una hija en la que pensar. Yo también. Esa es la diferencia entre nosotros, Carolina. Cuando tuve que elegir entre proteger a mi hija y proteger a mis padres, elegí a mi hija. Tú te elegiste a ti misma. Ella estaba llorando ahora. Sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. Agustín no sintió satisfacción en ello. Esto no se trataba de hacerla llorar. Se trataba de hacerla ver. Ángela está siendo intimidada en la escuela, dijo Carolina a través de sus lágrimas. Debido al escándalo, los otros niños llaman a su familia criminales y ladrones. Llegó a casa ayer con moretones. Alguien la empujó. Agustín pensó en Melissa, en las cajas vacías y la risa burlona. Pensó en lo fácil que sería decir que Ángela se lo merecía. Pero Ángela tenía 12 años. Había aprendido la crueldad de los adultos que la rodeaban. Sácala de esa escuela, dijo Agustín. Transfiérela a algún lugar donde nadie sepa tu nombre. Empieza de nuevo. Y mientras estás en ello, enséñale a ser una mejor persona de lo que tú fuiste. ¿Cómo? Empieza por ser honesta con ella. Dile lo que hiciste. Dile lo que hicieron sus abuelos. Dile que el dinero y el estatus no valen la pena para traicionar tus valores. Dale la oportunidad de ser mejor que todos nosotros. Carolina se secó los ojos. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué te importa lo que le pase a Ángela? Porque no quiero que Melissa crezca pensando que la venganza es la única respuesta a la crueldad. Quiero que vea que hay una diferencia entre la justicia y la venganza. Destruí a nuestros padres porque se lo merecían. Pero tú y Ángela, todavía pueden cambiar. Todavía pueden ser mejores. Se levantó para irse. Agustín, Carolina llamó tras él. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? Él consideró la pregunta. No lo sé. Tal vez, pero no creo que volvamos a ser cercanos. Ha pasado demasiado. Entiendo. Mientras se alejaba, Agustín sintió que algo cambiaba. La ira que lo había impulsado durante meses finalmente comenzaba a disminuir. No desaparecía por completo, sino que se transformaba en otra cosa, algo más tranquilo. Lorena lo estaba esperando en el auto.
¿Cómo fue? Mejor de lo esperado. Está rota, pero tal vez eso es lo que necesitaba. ¿Y tú? He terminado con todo esto. La investigación está en manos de profesionales ahora. Los abogados de Mariscal se asegurarán de que mamá y papá paguen. Carolina tendrá que vivir con sus decisiones. Ya no es mi problema. Condujeron a casa en un cómodo silencio. Cuando llegaron, Melissa estaba en el jardín delantero jugando con el señor Bigotes y riendo. El sonido era puro y sin cargas. Agustín miró a su hija y algo en su pecho se aflojó. Ella está bien, dijo Lorena suavemente. A pesar de todo, está bien. Sí, lo está. Esa noche, después de que Melissa se durmiera, Agustín borró todos sus archivos sobre sus padres. Las grabaciones, los documentos financieros, la evidencia, todo. Había guardado copias en un lugar seguro para fines legales, pero ya no necesitaba llevarlo consigo. Estaba hecho. Habían enfrentado sus consecuencias. Melissa estaba a salvo. Eso era suficiente. El juicio de Humberto y Brenda Serrano se convirtió en una sensación en Lomas del Bosque y más allá. La demanda de Mariscal ya los había llevado a la bancarrota. Habían perdido la casona, sus autos, sus activos. La empresa de bienes raíces de Humberto había colapsado. La posición social de Brenda fue obliterada. El juicio penal fue el último clavo en el ataúd. Agustín asistió a parte de él. Sentado en la parte trasera de la sala del tribunal con Lorena, observó a sus padres sentados en la mesa de la defensa, viéndose más pequeños, de alguna manera disminuidos. La ropa de diseñador de Brenda había desaparecido, reemplazada por un traje gris simple. El cabello plateado de Humberto se había vuelto completamente blanco por el estrés. El fiscal presentó el caso metódicamente. Registros financieros, informes fabricados, testimonios de posibles beneficiarios de becas que habían sido rechazados a pesar de que el programa tenía mucho dinero. Las grabaciones que Agustín había proporcionado, cuidadosamente editadas para mostrar el carácter sin violar ninguna ley de privacidad, se reprodujeron para el jurado. La voz de Melissa, pequeña y valiente: no soy rara. Tú solo eres mala. La respuesta de Brenda, fría y despectiva: ya es una decepción, justo como tú lo eras a su edad. Las expresiones del jurado se endurecieron. Salvador Mariscal testificó sobre su hija, sobre por qué había creado el fondo conmemorativo, sobre su horror al descubrir que el dinero había sido robado. Su testimonio fue poderoso, emocional, devastador. La defensa trató de pintar a Humberto y Brenda como personas bien intencionadas que habían cometido errores contables. No funcionó. La evidencia era demasiado abrumadora. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpables de todos los cargos. La sentencia se fijó para 2 meses después. Agustín no asistió a la audiencia de sentencia. Leyó sobre ello en las noticias. Humberto recibió 8 años en una prisión federal. Brenda recibió 6. Tendrían más de 70 años cuando salieran. Sus reputaciones destruidas, su fortuna desaparecida. Los comentarios del juez reportados en el periódico fueron mordaces: este no fue un crimen de necesidad o desesperación. Esto fue codicia, pura y simple. Robaron de un fondo destinado a honrar a una niña muerta y ayudar a niños vivos. No mostraron remordimiento. Solo sentido de derecho. Esta sentencia refleja la gravedad de su traición a la confianza pública. Agustín leyó el artículo 2 veces, luego dobló el periódico y lo dejó a un lado. Se acabó. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lorena esa noche. Agustín lo pensó. Satisfecho. No feliz. No creo que alguna vez esté feliz por lo que le pasó a nuestra familia, pero satisfecho de que se hizo justicia. ¿Tienes algún arrepentimiento? Solo que tuviera que suceder en absoluto, que fueran el tipo de personas que harían esto. Pero no me arrepiento de haberlos expuesto. Melissa bajó las escaleras, frotándose los ojos. Papá, tuve una pesadilla. Agustín la subió a su regazo.
¿Quieres hablar de eso? Soñé con la abuela y el abuelo. Estaban siendo malos otra vez. Bueno, ¿sabes qué? Ya no tienes que preocuparte por eso. No pueden volver a ser malos contigo nunca más porque están en la cárcel. Ella conocía los conceptos básicos, que sus abuelos habían hecho cosas malas y estaban siendo castigados por ello. Agustín y Lorena lo habían explicado en términos apropiados para su edad. Porque están en la cárcel. Sí, pero también porque incluso si no lo estuvieran, no dejaríamos que se acercaran a ti. Tu mamá y yo siempre te protegeremos. Lo sé. Melissa se apoyó en su pecho. Papá, ¿tú hiciste que fueran a la cárcel? Me aseguré de que la gente supiera la verdad sobre lo que hicieron. La parte de la cárcel fue culpa de ellos. Ella se quedó callada por un momento. Bien. Eran malos. Sí, lo eran. Pero tú no eres malo. Aunque los detuviste. Agustín besó la parte superior de su cabeza. Esa es la diferencia, cariño. Los detuve sin ser cruel. Así es como te enfrentas a los bravucones, con verdad y justicia, no volviéndote como ellos. Está bien. Ella bostezó. ¿Puedo dormir en su cama esta noche? Por supuesto. Mientras se acomodaban en la cama, con Melissa entre Agustín y Lorena, y el señor Bigotes apretado en sus brazos, Agustín pensó en el viaje de los últimos 6 meses. Desde esa terrible mañana de Navidad hasta este momento de paz. Sus padres habían tratado de enseñarle a Melissa que ella no merecía cosas buenas. Que ella era de alguna manera menos que los demás. En cambio, le enseñaron algo más valioso, que la crueldad tiene consecuencias, que la justicia existe y que su padre movería montañas para protegerla. 3 meses después, Agustín recibió una carta. Había sido reenviada a través de varias direcciones antes de llegar a él, y la letra en el sobre era temblorosa. Era de Brenda. Casi la tiró sin leerla, pero la curiosidad ganó. Agustín. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que me odias, y entiendo por qué, pero necesito que sepas algo. Lo siento. No porque me atraparon, no porque estoy en prisión. Lo siento porque finalmente entiendo lo que hice. Hay una mujer aquí llamada Paula. Está aquí por malversación de fondos también. Robó a su empleador para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo. Ella me mostró una foto de él. Está vivo ahora, tiene 23 años, prosperando. Y todo lo que pude pensar fue, robé de un fondo conmemorativo para una niña que murió. Robé dinero que estaba destinado a ayudar a niños como el hijo de Paula. Pensé en Melissa, en lo que le dije, en las cajas vacías, en cada cosa cruel que le hice a esa niña, mi nieta, que nunca hizo nada excepto existir. No tengo excusa. Tu padre y yo, nos dejamos llevar tanto por el estatus, el dinero y las apariencias que olvidamos ser humanos. Olvidamos que nada de eso importa si eres una persona terrible. Sé que no me perdonarás. Sé que Melissa no lo hará. No merezco perdón. Pero quería que supieras que finalmente veo lo que era. Lo que hice. Y lo siento. Espero que Melissa sea feliz. Espero que nunca se vuelva como yo. Brenda. Agustín leyó la carta 3 veces. Era imposible saber si el remordimiento era genuino o simplemente producto de las consecuencias. La prisión tenía una forma de hacer que las personas reevaluaran sus opciones. Se lo mostró a Lorena. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Nada. No cambia nada. Si está genuinamente arrepentida o no, el daño está hecho. ¿Vas a responder? No, pero tampoco la tiraré. Puso la carta en una carpeta con todos los demás documentos del caso, un registro de lo que había sucedido, lo que sus padres habían hecho y a dónde los había llevado. Algún día, cuando Melissa fuera mayor, tal vez querría conocer la historia completa. La carta sería parte de esa historia, un testimonio de cómo las personas pueden destruirse a sí mismas a través de sus propias decisiones. Pero por ahora, era solo una carta de una mujer en prisión,
demasiado tarde con su disculpa. Pasaron 2 años. La vida avanzó de la manera en que lo hace después de una crisis, lentamente al principio, luego con impulso creciente. La carrera de escritor de Agustín floreció. Lorena fue ascendida a jefa de enfermeras. Melissa prosperó en la escuela, su confianza creciendo con cada mes que pasaba. Nunca hablaban de Humberto o Brenda. El tema ampliamente desapareció de sus vidas como una herida que había sanado y dejado solo la cicatriz más leve. Carolina se comunicaba ocasionalmente, correos electrónicos tentativos, llamadas telefónicas incómodas. Se había mudado con Roberto y Ángela a un estado diferente, comenzando de nuevo. Ángela estaba en terapia, aparentemente mejorando. Carolina estaba trabajando en una organización sin fines de lucro, en realidad haciendo un buen trabajo por una vez. Agustín respondía a los correos electrónicos cortésmente, pero con distancia. Las heridas eran demasiado profundas para una reconciliación real, pero no quería llevar la ira para siempre. Una noche, Agustín se sentó con Melissa, ayudándola con la tarea. Estaba trabajando en un proyecto escolar sobre el coraje. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Qué es lo más valiente que has hecho?» Agustín pensó en ello. En la investigación, las grabaciones, el desmantelamiento sistemático de las vidas de sus padres. En elegir la verdad sobre la lealtad familiar, la justicia sobre la comodidad. Defendí a alguien a quien amo cuando personas poderosas la estaban lastimando, dijo finalmente. Aunque fue difícil y complicado y me costó mucho. ¿Valió la pena? Miró a su hija, confiada ahora, feliz, ya no cargando el peso de la crueldad de sus padres. Sí, cariño. Valió la pena. Melissa asintió y volvió a su proyecto. Agustín la vio escribir, su lápiz moviéndose con confianza por la página, y sintió una profunda sensación de paz. Se había propuesto hacer un movimiento que desmoronaría las vidas de sus padres. Al final, había hecho mucho más que eso. Había protegido a su hija, expuesto la injusticia y demostrado que las acciones tienen consecuencias. Pero lo más importante, le enseñó a Melissa que ella era valiosa, que merecía respeto y que alguien siempre lucharía por ella. Esa lección, más que cualquier otra cosa, fue lo que hizo que todo valiera la pena. La pluma de grabación estaba en un cajón en algún lugar sin usar. Los documentos financieros estaban archivados. Los correos electrónicos de sus padres, los enojados, luego los suplicantes, luego los de disculpa, todos archivados. El pasado era el pasado. Agustín Serrano había ganado. No porque sus padres fueran a prisión o perdieran todo. Había ganado porque su hija sonreía fácilmente ahora. Porque conocía su valor, porque el trauma de esa mañana de Navidad se había transformado en una lección sobre justicia y protección. Había ganado porque Melissa era feliz. Y al final, esa era la única victoria que importaba. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.